A ver, esta vez vamos a tocar el tema de nube electrónica. Como ustedes saben, tenemos en el átomo dos partes fundamentales. Uno es el núcleo y otro es la nube electrónica o zona extranuclear. Esta zona extranuclear es la parte que envuelve al núcleo, es la parte exterior del átomo. Entonces, en esta parte se encuentran los electrones girando a grandes velocidades alrededor del núcleo, ¿no? Son trayectorias que el electrón sigue, y eso es lo que vamos a estudiar hoy día nosotros. Ya saben que esto es el núcleo, y esta parte, que es el estudio de esta clase, se llama nube electrónica. Entonces, la nube electrónica, los electrones giran, los electrones giran alrededor del núcleo en esta nube electrónica, pero no lo hacen en cualquier lugar, no lo hacen desordenadamente, lo hacen ordenadamente por, de mayor a menor por niveles. Eso quiere decir que dentro de la nube electrónica están los niveles de energía. Dentro de los niveles de energía se encuentran los subniveles de energía. Se encuentran los subniveles. A su vez, dentro de los subniveles están los orbitales. Y en los orbitales se encuentran los electrones. Los electrones. Entonces, hemos ido desde lo más grande hasta el electrón, donde se encuentran todas estas partes dentro de la nube electrónica. Entonces están los niveles, dentro de los niveles están los subniveles, y dentro de los subniveles están los orbitales. Y ahí se encuentran los electrones. Entonces vamos a seguir desarrollando. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué cosas son los orbitales? ¿Qué es un orbital? También conocido como REMPE. Es la parte del átomo donde existe la máxima probabilidad de encontrar a los electrones, porque es la parte más pequeña. Los orbitales podemos representar como una línea, un círculo o un cuadrado. Antes se utilizaba estos dos, ahora se utiliza esto. Entonces, para esto vamos a utilizar esto, ¿ya? Dentro de estos se escriben a los electrones, y los electrones los vamos a representar de esta manera, con una flechita para arriba o una flechita para abajo. Esto quiere decir que en este orbital hay dos electrones. Aquí podemos decir también que pueden entrar los electrones, o acá también pueden. Estos son los electrones. De hoy para adelante escribimos estas flechitas para arriba para abajo, estamos diciendo que son los electrones, ¿ya? Entonces, según la cantidad de electrones que hay en estos orbitales, llevan el nombre. Por ejemplo, acá, cuando no hay ningún orbital, en el orbital no hay ningún electrón, se llama orbital vacío. Pero si dentro de este orbital encontramos a un electrón, se llama orbital desapareado. Y cuando existen los dos, se llama orbital apareado. Desde ya les digo que en un orbital como máximo puede haber dos electrones, nada más. No puede haber ninguno, puede haber uno, y como máximo dos electrones. Seguimos de este lado entonces. Como ya sabemos qué existe dentro de la nube electrónica, vamos a hacer ahora los números cuánticos. ¿Qué cosas son los números cuánticos? Si hacemos análogamente, los números cuánticos, si nosotros queremos comparar, por ejemplo, con el celular que muchos manejamos, sería como el celular, el electrón. Pero el celular se lleva un GPS, ¿no? ¿Qué es un GPS? Son números, en realidad, donde ubicamos al celular.
De igual manera, estos números cuánticos van a ubicar al electrón dentro de la nube electrónica. Por ejemplo, tu celular, tú encuentras en un lugar, prendes su GPS, te ubican, te dicen en el mapa, te dicen dónde estás. Pero aquí los números cuánticos me van a decir en qué nivel, en qué subnivel se encuentran los electrones. Entonces, esos son los números cuánticos. Teóricamente son parámetros numéricos, como su nombre dice, son números cuánticos, son parámetros numéricos que nos describen el estado energético del electrón. Eso quiere decir que si un electrón está en el primer nivel, tiene menor energía que está en el séptimo nivel. Entonces, el primer número cuántico es el número cuántico principal. Se le representa con la n minúscula. Nos da el nivel de energía. Nosotros sabemos, este es el núcleo, y estos son todos los niveles que existen hasta ahora. Tenemos 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los niveles de energía se conocen ahora como niveles de energía, pero antes se les decía capa. La capa K, capa L, capa N, O, P y Q. Eso quiere decir que nosotros estamos hablando del nivel 4, estamos hablando de la capa N. Si hablamos del nivel 6, hablamos de la capa P. Y si hablamos de la capa L, estamos hablando del nivel 2. ¿Ya? Existe una regla, la regla de Rayleigh, es una simple ecuación que nos va a determinar la cantidad máxima de electrones dentro de un nivel. Es 2n a la 2, ¿no? Por ejemplo, acá, en el primer nivel, si n vale 1, máximo ¿cuántos electrones va a haber? 2 electrones, ¿no? Eso vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el tema. Entonces, pero la energía relativa aumenta de menor a mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones que están en el primer nivel tienen menor energía que los que están en los niveles más separados al núcleo. ¿Y cómo se explica esto? Porque el núcleo tiene esa capacidad de atraer electrones. Y los electrones es como si estarían escapando, ¿no? Este que escapaba más lejos es porque tiene más energía, ha vencido más energía. Este que está más cerca tiene menos energía porque eso ha escapado menos energía. Así se podría interpretar esto, ¿no? Entonces, el primer número cuántico nos da el nivel de energía en que está, lo más grande, ¿no? Vamos a ir, entonces, el número cuántico secundario es el segundo número cuántico que se representa con la L minúscula y nos da el subnivel de energía donde está. Para esto se ha dividido o se tiene hasta el momento 4 tipos de subniveles. El subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel E. Cada uno de estos tiene un nombre. Este se llama sharp, este se llama principal, este se llama difuso y este se llama fundamental. Cada uno tiene sus nombres. Hasta el momento solo tenemos 4 subniveles, igual que en los niveles solo tenemos por el momento hasta 7 niveles. ¿Podrá existir más? Puede ser, ¿no? Porque hasta donde conocemos, bien estudiados con sus propias características, los átomos tienen 108, 109 electrones, ¿no? Y asume hasta 7 niveles. Después, ¿podrá existir más? Seguramente que sí, ¿no? Puede existir. Igualito acá, solo tenemos 4 subniveles. A medida que va creciendo los niveles, también va creciendo los subniveles. Entonces podría existir un subnivel G, ¿no? Puede existir, sí, pero hasta ahorita no se ha estudiado completamente. El valor cuántico que toma Sharp va a ser 0. El valor cuántico para principal va a ser 1 y el valor cuántico para difuso va a ser 2 y el valor cuántico para el fundamental va a ser 3. Eso quiere decir que mi subnivel es S, su valor cuántico es 0. Mi subnivel es P, mi valor cuántico va a ser 1. El subnivel D
su valor cuántico 2 y el subnivel F su valor cuántico 3. Dentro, hemos dicho, ¿no?, que dentro de los subniveles se encuentran los orbitales. ¿Cuántos orbitales puede haber en L? Nosotros reemplazamos con esta formulita. Si L vale 0, ¿cuántos orbitales tendrá acá? Si este es 0, 2 por 0, 0 más 1. Solo va a tener un orbital acá. Entonces acá igualito reemplazamos 1, 2 por 1, 2 más 1, 3 orbitales va a haber acá. En L, 2, ¿cuántos va a tener? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Igual, 2 por 3, 6 más 1, 7. Eso quiere decir que en el subnivel S solo va a haber un orbital. En el subnivel P va a haber 3 orbitales. Y en el subnivel D va a haber 5 orbitales. Y en F va a haber 7 orbitales. Ya hemos dicho acá anteriormente que en cada orbital como máximo puede haber 2 electrones. Entonces aquí, número de electrones sería el doble de esto, ¿no? ¿Cuántos electrones como máxima? 2 electrones, 6 electrones acá, 10 electrones acá y 14 electrones acá. El doble, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cada orbital entran 2 electrones. De esa manera se explica la cantidad de electrones por subnivel. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético. Se representa con la letra M minúscula. Entonces nos determina el orbital donde se encuentra el electrón. El orbital ya estamos acá, ¿no? Ya hemos hecho primero el nivel, el subnivel y ahora el orbital. Ya sabemos que en el orbital se encuentran los electrones. Pero los valores que va a tomar el número cuántico magnético o el orbital va a ser desde menos L pasando por Cl hasta más L. ¿Qué quiere decir? Que si L es 0, ¿cuántos orbitales va a haber? Va a haber 1, el orbital 0. Y esto lo vamos a resumir en el siguiente cuadro. Entonces, seguimos. Lo que vamos a resumir es el número cuántico magnético, es decir, el orbital. Como ya decíamos, en S solo hay un orbital, o sea, acá va a haber solo un orbital. Ahí está, solo un orbital. En P va a haber 3 orbitales. Ahí están los 3 orbitales que pueden haber en P. En D va a haber 5 orbitales. Ahí están los orbitales que pueden existir. Y en F va a haber 7 orbitales. Hemos dicho que estas líneas representan un orbital. Aquí va la explicación. Cuando un electrón, por ejemplo, termina acá su configuración electrónica, quiere decir que en S termina el electrón. ¿Cuánto asume el valor el orbital? Asume el valor de 0. Otro, si por aquí cae, ¿no?, así el último electrón, esto, en el subnivel P, el valor de M va a ser más 1. Si cae el último electrón, por ejemplo, aquí, este sería el último electrón, el valor del orbital para D va a ser menos 2. Si el último orbital cae, por ejemplo, aquí, el subnivel F, su orbital o M, el valor de M va a ser más 3. No se preocupen, con ejercicios van a entender mejor esto. Y el último número cuántico es el spin. Indica el sentido de rotación en su mismo eje del electrón. Debería solo existir estos 3 números cuánticos. Por necesidad existe este número cuántico spin. Se ha determinado, como hemos dicho, por el giro que da en su propio eje del electrón. Solo hay 2 valores. Si la flechita va para arriba, el sentido antihorario, S va a tomar más 1/2, el número cuántico spin. Y si el sentido de rotación es horario, la flechita va a ir para abajo y S va a tomar menos 1/2. Solo son 2 únicos valores en este caso que van a tomar. No es como el orbital, va a tomar ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede tomar 7 valores. Aquí no, solo 2 valores toman. Y para determinar acá, siempre
cuando determinemos los números cuánticos, ejercicios hagamos, siempre el valor del número cuántico principal va a ser mayor al del magnético. Y el magnético, el subnivel va a ser siempre mayor o igual que el valor absoluto del número cuántico magnético. No se olviden esto. Igual en el ejercicio se van a dar cuenta de todo esto. Como les decía, este último número cuántico, el cuarto, surge por necesidad, ¿no? Eso se ha dado por el principio de Pauli. ¿Qué significa eso? Que en un átomo no pueden existir electrones con los 4 números cuánticos iguales. La diferencia lo va a hacer esto. ¿Ya? Ahí sería. Entonces, la energía relativa de un electrón se halla por esta fórmula, la energía relativa. El número cuántico principal sumado al número cuántico secundario. Nivel y subnivel, la suma de sus valores cuánticos, por favor. También vamos a hacer ejercicios ahí. Hasta aquí sería, entonces, lo que hemos visto, las partes de lo que es la nube electrónica, ¿no? El nivel, subnivel, orbital y al electrón. Entonces, pero, ¿cómo se distribuye eso? Por eso aquí vemos distribución electrónica. ¿Qué cosa es distribución electrónica? No es más que otra cosa, ordenar a los electrones según su energía. ¿Qué quiere decir eso? Es el ordenamiento de los electrones de un átomo de acuerdo al principio de formación de Aufbau. O sea, eso quiere decir que los electrones se ordenan de menor a mayor energía relativa. ¿Se recuerdan que cuando hemos hecho el diseño de número cuántico principal, los electrones iban de menor a mayor energía? A eso se refiere. Y la regla de Moller es un resumen o algo más práctico de la distribución electrónica. Es una forma práctica de la distribución de los electrones según el principio de Aufbau. A esta regla se le llama la regla del serrucho. Y en este cuadro podemos representar o ver cómo funciona la regla del serrucho. ¿Por qué se le pone la regla del serrucho? Por esta formita, ¿no? Que asemeja a los dientes de un serrucho. Nada más por eso, no hay por otra cosa más. ¿Qué quiere decir eso? Que los niveles, es el ordenamiento de electrones, por niveles, subniveles, ¿ya? ¿Cuáles son los subniveles? Subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. De aquí surge toda la distribución electrónica de los átomos. Eso no quiere decir que todos los átomos tengan toda la configuración electrónica, solo según la cantidad de electrones. Por ejemplo, del hidrógeno, del helio, del litio, solo van a tener un nivel. Y los otros que tienen mayor electrones van a tener más niveles. Eso es el ordenamiento de los electrones mediante... Miren este serrucho. Vamos a seguir estas líneas, estas flechas, para poder hacer nuestra regla, ¿ya? Vamos a determinar, por ejemplo, esta es toda la configuración electrónica, hasta acá. Eso lo vamos a aprender con la práctica. Hay memotecnias, eso sí le dejo a ustedes para que hagan su propia memotecnia, como hay memotecnias ya hechas, ¿no? Una de ellas es, sí, soy peruano, soy del Perú, soy fan del Perú, soy fan del Perú. Como ven, se repiten dos veces, SP, SP. Se repite SDP, SDP, y SFDP también se repite dos veces. Algo sencillo, pero practicando. Si seguimos la flecha, ¿cómo sería? Vamos a hacer con otro color. Primero es, en el primer nivel, 1S, pero 1S2, ¿no? ¿Por qué ponemos S2? Aquí dice, ¿no? Porque en S, como máximo, puede haber 2 electrones, porque hay un solo orbital. Por eso ponemos S2. Vamos a la flecha, sería 2S2. Vamos a la flecha. Seguimos en el de 1, 2P, 6. P también igual. ¿Por qué se pone 6 acá? Ojo, estos no son exponentes, ¿ah? Esta es la cantidad de electrones máxima que puede haber en este subnivel. Cuando mencionemos esto no vamos a decir S al cuadrado. Eso está equivocado. Se dice S
2. En S estamos diciendo que solo hay 2 electrones, ¿ya? P6, no es P a la 6, es P6. Entonces, seguimos la flecha. ¿A dónde va? Al nivel 3. ¿Quién es el nivel 3? 3S2. ¿Quién sigue? 3P6. De aquí va a 4S2. Y de ahí baja a 3D10. ¿A dónde va? A 4P6. Estamos aquí, 4P6. ¿Qué sigue? 5. Nivel 5, S2. Estamos acá. ¿A dónde va? A 4D10. De 4D10 ¿a dónde va? 5P6. Y seguimos, empezamos de 5P6, ¿no? ¿A quién sigue? 6S2. ¿Quién sigue? 6S2, vamos a 4F14. ¿Por qué ponemos 14? Porque aquí también como máximo puede entrar 14 electrones. Puede haber menos, sí, pero más no. Estamos en 4F14. ¿Quién sigue? 5D10. 5D10. 6P6. ¿Quién sigue? 7S2. Va hasta 5F14. 5F14. 6D10. Y por último, 7P6. Entonces, esa es toda la configuración que hay. No hay más. Hasta acá vamos a hacer. Lógicamente, con los ejercicios, estos se van a recordar. No se van a memorizar, se van a recordar. Un pequeño ejemplito, por ejemplo, de un elemento químico que tiene ¿cuántos electrones hay? No sé, 11 electrones. Si no mal no recuerdo, es del sodio, ¿no? Pero lo ponemos en forma general. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería decir esto? Que también tiene 11 electrones, ¿no? Estos 11 electrones lo vamos a distribuir según esta configuración electrónica. Eso quiere decir, vamos a hacer 1S2, 2S2, 2P6 y 3S acá. ¿Cuánto sería? Si ya tenemos, ¿cuántos electrones hay? Sumamos todos los electrones y nos va a dar 11. Aquí hay 2 más 2, 4, más 6, 10. ¿Cuánto me falta? Solo 1. Entonces aquí ponemos solo 1. Si nosotros queremos el número cuántico, ¿cómo sería acá? El número cuántico. Los números cuánticos para esto sería n. ¿Quién me determina el número cuántico? Determina esto, ¿no? Entonces, este vendría a ser el número cuántico principal. ¿Cuánto es? 3. El número cuántico secundario me daba el subnivel. ¿Quién es? Ese, ¿no? Este es el subnivel. ¿Cuánto es su valor cuántico de ese? Y hemos dicho que era 0, ¿no? Ahora, m. Me está diciendo que en S hay un electrón, o sea, estamos en este caso. En S hay un electrón. ¿Y cuánto vale M para S? Vale 0. Entonces M va a valer 0. Y S, el número de esto estamos hablando. ¿Para dónde está apuntando la flechita? Para arriba, ¿no? Si apunta para arriba, va a ser S, va a ser más 1 medio. Vamos a seguir con ejercicios, pero esto es un adelanto a configuración electrónica y números cuánticos.